Buenos días, hermanos. Soy Franklin Juárez Ramírez, miembro de la comunidad de hombres metodistas de la Iglesia del Buen Pastor, y en este día comparto el capítulo 19 del libro Una vida con propósito. Su título es Cultivando el sentido de comunidad, basado en Hechos capítulo 2 versículos 42 y 46, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bien, la comunidad cristiana en la iglesia o en la fraternidad se fortalece por la participación de dos acciones: por la participación del Espíritu Santo y por las decisiones y compromisos que nosotros hacemos como comunidad. Pablo señala esta dualidad de responsabilidades cuando dice: han sido unidos en paz a través del Espíritu. Esfuércense por continuar juntos de esta manera. Hoy veremos 5 acciones que debemos entender y comprometernos en hacerlas, en llevarlas a cabo a la práctica para cultivar este sentido de comunidad. Se las voy a mencionar. 1. Sinceridad. 2. Humildad. 3. Cortesía. 4. Confidencialidad. 5. Inversión de tiempo o frecuencia. Las voy a volver a repetir y las vamos a ver rápidamente de una manera concreta. Son sinceridad, humildad, cortesía, confidencialidad e inversión de tiempo. Bueno, para cultivar el sentido de comunidad se requiere sinceridad. Tendrá que tener suficiente cariño como para confrontar amorosamente a otros con la verdad, aun cuando sea preferible pasar por alto un problema o ignorar un asunto, aunque es mucho más fácil permanecer callado cuando otros a nuestro alrededor se están haciendo daño o le están haciendo daño a otros con un pecado habitual. Muy a menudo sabemos qué es lo que se necesita que se le diga a alguien, pero nuestros temores nos impiden hacerlo. La Biblia nos manda que hablemos la verdad en amor, porque no podemos tener comunidad sin la franqueza. Pablo dice: hermanos y hermanas, si alguien en su grupo hace algo malo, ustedes, los que son espirituales, deberían de ir a esa persona y con mucho cuidado ayudarle a que se componga otra vez. Muchas iglesias y muchos grupos permanecen superficiales porque le tienen miedo al conflicto. Todos están conscientes del problema, pero nadie lo menciona habitualmente, ni abiertamente. Esto crea un ambiente enfermizo de secretos que generan los chismes. La solución de Pablo fue muy directa: no más mentiras, no más falsas impresiones. Díganle la verdad a su vecino. Después de todo, en el cuerpo de Cristo todos estamos conectados entre sí. Cuando se mienten unos a otros, se mienten a ustedes mismos. Cuando un conflicto es manejado correctamente, la intimidad con otros se profundiza al encarar y resolver las diferencias. La Biblia dice: al final, las personas aprecian más la franqueza que la adulación. La franqueza no es una licencia para decir lo que quiera, donde quiera y cuando quiera. No es rudeza. La Biblia nos dice que hay un momento correcto y una manera correcta de hacerlo todo. Decir palabras sin pensar deja heridas que perduran. Para cultivar el sentido de comunidad se requiere de humildad. Creerse importante con egocentrismo y orgullo obstinado destruye la comunión más rápido que cualquier cosa. El orgullo edifica paredes entre personas. La humildad construye puentes. La humildad es el aceite que suaviza y calma las relaciones. La Biblia dice: vístanse con la humildad cuando se traten entre sí. La ropa apropiada para la comunión es la actitud humilde. El resto del versículo dice: porque Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Esta es la otra razón por la que necesitamos ser humildes. El orgullo bloquea la gracia de Dios en nuestras vidas, la cual tenemos que tener para crecer, cambiar, sanarnos y ayudar a otros. Recibimos la gracia de Dios cuando humildemente admitimos que la necesitamos.
puede desarrollar la humildad de maneras muy prácticas, admitiendo sus debilidades, siendo paciente con las debilidades de otros, aceptando la corrección y dejando que otros sean el centro de atención. Pablo aconsejó: vivan en armonía entre ustedes, no traten de actuar como si fueran importantes, sino que disfruten de la compañía de la gente ordinaria y no se crean que lo saben todo. A los cristianos en Filipos les escribió: den más honor a otros que a ustedes mismos. No estén interesados solamente en sus propias vidas, sino que interésense en las vidas de los otros. La humildad no es pensar menos de usted mismo, es pensar menos en usted mismo. La humildad es pensar más en otros. Las personas humildes están tan concentradas en servir a otros que no piensan en sí mismas. Para cultivar el sentido de comunidad se requiere de cortesía. La cortesía es respetar nuestras diferencias, ser considerado con los sentimientos de otros y ser pacientes con las personas que nos irritan. La Biblia dice: tenemos que cargar la carga de ser considerados con las dudas y temores de otros. Pablo dijo a Tito: el pueblo de Dios debería de tener un gran corazón y ser cortés. En cada iglesia y en cada grupo hay al menos una persona difícil, generalmente más de una. Estas personas pueden tener necesidades emocionales especiales, profundas inseguridades, manierismos irritantes o pocas habilidades sociales. Dios puso a estas personas entre nosotros tanto para nuestro beneficio como para el de ellos. Son una oportunidad para crecer y para poner a prueba la comunión. En una familia, la aceptación no está basada en qué tan inteligente se es o qué tan talentoso. Está basada en el hecho de que nos pertenecemos los unos a los otros. Defendemos y protegemos a la familia. Puede que un miembro de la familia sea un poquito diferente, pero es uno de nosotros. La verdad es que todos tenemos nuestras propias manías y hábitos que molestan a otros, pero el sentido de comunidad no tiene nada que ver con la compatibilidad. La base de nuestra comunión es nuestra relación con Dios. Somos familia. Una clave para ser cortés es entender el pasado de las personas. Descubre la historia de ellas. Cuando sepa por lo que han pasado, será más comprensivo. En vez de pensar cuánto les falta, piense en cuánto han avanzado a pesar de sus heridas. Otra clave para ser cortés es no minimizar las dudas de otras personas. Solo porque usted no le tiene miedo a algo, eso no lo hace un sentimiento inválido. La comunidad genuina ocurre cuando las personas saben que tienen toda la seguridad que necesitan para que puedan compartir sus dudas y sus temores sin ser juzgados. Para cultivar el sentido de comunidad se requiere confidencialidad. La confidencialidad no significa guardar silencio mientras un hermano o hermana está pecando. Significa que lo que es compartido en su grupo necesita quedarse en su grupo. Y el grupo necesita ver qué puede hacer acerca de ello. No chismear con otros lo compartido. Dios odia el chisme, especialmente cuando tratamos de pasarlo como una petición de oración. El chisme es propagado por personas malas. Ellas crean problemas y rompen amistades. El chisme siempre causa heridas y divisiones y destruye la comunión. Y Dios es muy franco, que hemos de confrontar a aquellos que causan divisiones entre cristianos. Si los confronta acerca de sus acciones divisivas, puede que se enojen y que dejen su grupo o su iglesia, pero el sentido de comunidad de las iglesias es más importante que cualquier individuo. Finalmente, también debemos de cultivar la inversión de tiempo. Y la inversión de tiempo requiere frecuencia. Tienen que tener contacto frecuente y habitual con su grupo para que puedan edificar una comunión genuina. Las relaciones toman tiempo. La Biblia nos dice: no rompamos el hábito de reunirnos como algunos lo están haciendo. Al contrario, animémonos unos a otros. Tienen que pasar tiempo con las personas, mucho tiempo, para formar relaciones profundas. Por esto es que la comunión es muy superficial cuando en muchas iglesias no se pasa suficiente tiempo juntos, y el tiempo que pasamos es usualmente escuchando hablar a una persona. La comunidad no se edifica sobre
conveniencia. Nos reunimos cuando tengamos ganas. No, sino sobre la convicción de que necesitamos ese tiempo y esa convivencia para nuestra salud espiritual. Si quiere uno cultivar la comunión genuina, tendrá uno que reunirse aun cuando no se sientan las ganas de reunirse, porque creemos que es importante. Los primeros cristianos se reunían todos los días, adoraban juntos asiduamente en el templo cada día, se reunían en grupos, en hogares para tener comunión y compartían sus alimentos con gran gozo y agradecimiento, pues la comunión requiere una inversión de tiempo. Finalmente, si nosotros somos miembros en este caso, del grupo de fraternidad de hombres metodistas y de la iglesia, que es la iglesia El Buen Pastor, tenemos que tener esta conciencia de que debemos cultivar esta comunión a través de estos elementos. Y nos recomienda este capítulo que hagamos un pacto de grupo y en donde incluyamos 9 características de la comunión bíblica, y son las siguientes. Estas 9 características son: primero, compartiremos nuestros verdaderos sentimientos, eso quiere decir autenticidad. Segundo, nos daremos ánimo los unos a los otros, quiere decir mutualidad. Tercero, nos apoyaremos unos a otros, quiere decir simpatía. Cuarto, nos perdonaremos unos a otros, quiere decir misericordia. 5, hablaremos la verdad en amor, quiere decir sinceridad. 6, admitiremos nuestras debilidades, quiere decir humildad. 7, respetaremos nuestras diferencias, quiere decir cortesía. 8, no diremos chismes, quiere decir confidencialidad. 9, tendremos al grupo como una prioridad, quiere decir frecuencia, inversión de tiempo. Bueno, cuando miramos esta lista de características, es obvio que la comunión genuina a veces es muy rara, porque significa poner a un lado nuestro egocentrismo e independencia para que seamos interdependientes. Yo puedo confesar que a veces quisiera siempre hacer las cosas solo y ser un tanto independiente, pero el Señor nos dice que debemos de vivir en comunidad, porque somos un cuerpo, y porque un cuerpo tiene diferentes miembros y los miembros no pueden estar separados del cuerpo, porque si no, pues finalmente mueren. De tal manera que Dios me ayude y nos ayude a vivir en esa comunidad y tener ese sentido de comunidad y ser pues responsables en esta parte de vivir en comunidad. El punto de reflexión, el punto para reflexionar es: estar en comunidad requiere compromiso. El versículo para recordar es: entendemos que es el amor cuando nos damos cuenta que Cristo dio su vida por nosotros. Esto significa que tenemos que dar nuestras vidas por los creyentes. Y la pregunta para considerar es: ¿cómo puedo ayudar a cultivar las características de la comunidad genuina en el grupo de mi iglesia o en el grupo de fraternos? Hermanos, que Dios les bendiga, y voy a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites la vida y porque tú ciertamente viniste, Señor, a decirnos que debemos amarnos unos a otros y que debemos soportarnos unos a otros, y que un nuevo mandamiento nos dabas cuando tú nos mencionabas: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Querías vernos, Señor, en esa comunidad, en esa unión, en esa fraternidad. Ayúdanos a tener ese compromiso contigo, Señor, de saber que somos tus hijos y de que todos los hijos tuyos, aun con nuestras diferencias, aun con nuestras situaciones que a veces no entendemos, debemos de vivir en esa comunidad, en esa humildad, en esa empatía, en esa cortesía, Señor. Cuánto nos hace falta de veras manifestar tu amor en nuestro corazón para con los demás. Ayúdanos a hacerlo siempre, Señor. Ayúdanos para que podamos quitar de nosotros todo aquello que destruye la comunidad, como los chismes, como el egocentrismo. Cuántas cosas, Señor, que podemos albergar en nuestro corazón. Que cuando tú nos mires, Señor, podamos, Señor, agradarte, porque veas en nosotros a verdaderos hijos tuyos que se aman, que se soportan, que se cuidan y que se aman entre sí, Señor. Te damos gracias, Padre. En esta mañana te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.